Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por conectaros a esta iniciativa de la Cámara de Comercio. Mi nombre es Pedro Calvo. Como sabéis, participo en la Cámara en varios programas, en el Executive y en el MBA, que dirige mi buen amigo Jaime. Soy ingeniero industrial, terminé algunos programas máster y he estado trabajando en varias organizaciones. Empecé en Minas de Río Tinto, a continuación en Construcciones Aeronáuticas, lo que ahora es el grupo Airbus. Posteriormente estuve trabajando con Ford Motor Company en operaciones internacionales. Estuve 12 años entre Estados Unidos, México, Portugal y algún tiempo en Canadá. Dando algunos saltos, después estuve llevando el grupo de componentes del automóvil en España, del grupo Ford, y después estuve trabajando con Sony, una época en Japón y otra época en la dirección de Europa, que la teníamos establecida en Barcelona. Y mi último puesto de trabajo fue consejero del grupo farmacéutico Ipsen. Es un grupo francés muy especializado en temas de cáncer, en investigación de cáncer. Y desde hace unos años estoy dedicándome fundamentalmente al área de consultoría en empresas y también impartiendo formación en company a nivel nacional e internacional. Como sabéis, soy dentro del área de formación del Plan Impulso Plus de la Cámara. Vamos a realizar esta jornada de liderazgo en tiempos de crisis. Como saben, el Plan Impulso recoge herramientas disponibles a través de un entorno totalmente digital para acompañar a las compañías y a los profesionales en estos momentos tan difíciles de crisis. Muy bien, vamos a empezar nuestra sesión de hoy, que creo que no va a durar más de 30 minutos, y después responder a las preguntas que podáis estar interesados. Permitidme, en primer lugar, compartir con vosotros el momento más importante, el momento más determinante que he tenido en mi trayectoria profesional, y para mí fue un punto de inflexión en mi carrera profesional. Fue el 18 de septiembre de 2001, una semana después de los atentados del 11S, y yo entonces trabajaba para una multinacional americana en Michigan. Como resultado de estos atentados, el director general, entre otras muchas iniciativas, llamó a un grupo de 20 personas para hablar de cuál deberían de ser las ventajas competitivas de nuestra compañía en relación a nuestros competidores y, por supuesto, en el mercado, y cómo podríamos salir reforzados de esta crisis que ya sabíamos que íbamos a tener el 18 de septiembre, después de los atentados de las Torres Gemelas, y nos pidió a un grupo de nosotros que pudiéramos hablar con toda tranquilidad, cada uno de nuestros 5 minutos, una reunión, 20 personas con el director general, para hablar de ventajas competitivas y cómo podríamos salir reforzados y no fallar a nuestros accionistas, a nuestros empleados y a la sociedad. Nos pidió la opinión y fue curioso. Todos nosotros, evidentemente, nos centramos en los temas importantes, ¿no? Hablábamos como ventajas competitivas de innovación en procesos, en productos, en mercados, en innovación comercial, en nuevos modelos de negocios, en aprovechar las oportunidades, buscar nuevas áreas donde expandirnos, salir de algunas áreas donde no teníamos mucha rentabilidad, externalizar operaciones. Fue una reunión bastante interesante y el director general no intervino en ningún momento, ¿no? Era una persona que venía de las áreas duras de la organización en su plan de carreras. Venía de ser director de operaciones, que llevaba todo el área de logística, calidad y producción. Pasó a continuación al área de finanzas a nivel mundial y después director general. Llevaba 6 meses nada más en esta posición cuando nos convocó para esta reunión. Y fue curioso, ¿no? Cuando él habló,
lo que dijo es que eran muy interesantes, ¿no? Y también nos dijo que nada más que habíamos enfatizado las, las competencias hard, ¿no? Las duras, ¿no? Innovación, finanzas, crecimiento, oportunidades en el mercado, pero para nada habíamos hablado de las soft, ¿no? Y lo que decía que en momentos de crisis y después teníamos que, de alguna forma, solidificar esto en situaciones normales, era mucho más importante como ventajas competitivas temas como la cortesía, la amabilidad, la gratitud, la bondad, la ayuda, la lealtad, el reconocimiento, la confianza, la esperanza, el optimismo, el positivismo, el apreciar a la gente, ¿no? Y decía que eran formas unequívocas de humanidad, ¿no? Y en estos momentos que cada vez eran más duros, estos pequeños gestos de los líderes podían hacer de aumentar significativamente la efectividad de las personas y el logro de los objetivos, ¿no? Es decir, todo esto tenemos que situarnos en el año 91, hace prácticamente 30 años, ¿no? Algunos de vosotros prácticamente casi no habíais nacido, probablemente, cuando tuvimos lugar esta reunión y sobre todo esos comentarios de nuestro director ejecutivo, ¿no? Y se llevó hablando, pues, algo así como 20 minutos más hablando de todo esto. Y en definitiva nos dijo que si cualquiera de nosotros en nuestros departamentos donde estábamos trabajando fuéramos capaces de generar un entorno de confianza, de crear un gran clima laboral, de dar un horizonte, de compartir unos valores con nuestra gente y de ocuparnos y preocuparnos de su bienestar personal y profesional, se crearía prácticamente como una bola de nieve, ¿sí? Que sería prácticamente imparable y que llevaría a cada una de las personas, a los departamentos y a la organización a la excelencia. Nos decía que todo lo demás que pudiéramos tener, es decir, la mejor tecnología, dice, puede ser copiada y es copiada al día siguiente. Lanzamos un nuevo producto al mercado y es copiado al día siguiente y probablemente lo hagan mejor que nosotros. Si tenemos una nueva idea disruptiva, van a venir detrás de nosotros y los errores que hemos podido cometer en el proceso de lanzamiento van a venir depurados, ¿no? Todas esas ventajas competitivas, que evidentemente son ventajas competitivas y muy importantes, ¿quién va a decir que no? Pero son fácilmente asimilables y asequibles en el mercado. Es una cuestión, muchas de ellas, de personas. Y si no podemos contratar a cualquier persona de cualquier organización, es una cuestión a veces de dinero, ¿no? Y de presentarle un reto importante. Y nos decía esto, que teníamos que centrarnos en las competencias soft, que las competencias soft eran las competencias realmente hard, ¿no? Fue muy interesante. Y a partir de ahí nos pidió a un grupo de 8 de nosotros que empezáramos a profundizar en todos estos temas y que de alguna forma fuéramos los coaches, los mentores de la organización para estos temas. Entonces todavía no estaba de alguna forma lo que llamábamos el liderazgo positivo en marcha, ¿no? Era más el liderazgo transformacional. Y empezamos a trabajar en este tema para, de alguna forma, cascadearlo para todas las organizaciones del grupo. Si estamos hablando de liderazgo, a mí me gusta muchas veces quitarle la parte de romanticismo, ¿no? También, que tiene mucha parte de romanticismo. Yo digo que el liderazgo está para conseguir resultados, está para eso, sobre todo está para eso, ¿no? Y para otras muchas cosas más, evidentemente, eh, es para conseguir resultados en calidad, en productividad, en márgenes, conseguir resultados espectaculares en satisfacción del cliente, en nuevos productos, ¿no? Eh, y también había una cuestión importante en todo este tema del liderazgo, ¿no? Nuestro director general nos decía, eh, la gente nos tiene que seguir, no porque tenga que seguirte porque tú eres el jefe, sino la gente te tiene que seguir porque quiere seguirte, porque, porque realmente es lo que les apasiona. Y no te siguen por ti como jefe, te siguen porque es lo mejor que les puede pasar a ellos, ¿no? Esta es otra parte que a mí me gusta hacer mucho énfasis
el liderazgo. La autoridad que tenemos, los galones que nos dan, los tenemos, ¿no? Pero está la autoridad moral y esa hay que ganársela, ¿no? Que la gente nos siga a todas partes. Y creo que tenemos que diferenciar entre, muchas veces hablamos de liderazgo y decimos, sí, pero la planta, la compañía, tiene que continuar produciendo, tiene que continuar siendo gestionada, por supuesto, y hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Entre la gestión y el liderazgo. La gestión es lo que siempre llamamos planificar, hacer, monitorizar y actuar en función de los resultados que tenemos, ¿no? Y esto es fundamental. Es decir, es preferible tener una empresa bien gestionada que una empresa que esté mal gestionada y con un liderazgo muy bueno. Por lo menos tener una compañía que esté bien gestionada ahora, aunque el liderazgo sea pobre, nos está asegurando el presente. Si tenemos una compañía con un liderazgo muy bueno, pero con una gestión muy deficiente, evidentemente se va a resentir nuestra calidad, nuestra productividad, nuestros precios, ¿no? Y es fundamental tener que trabajar con la gestión. Y el liderazgo es totalmente diferente. El liderazgo es suave, ¿no? Se puede decir, es alinear, inspirar, movilizar, comunicar. Y tenemos que estar trabajando en los dos frentes, tenemos que estar gestionando y tenemos que estar de alguna forma liderando. Cuando estamos hablando de cambios, cuando estamos hablando en situaciones de crisis, es muy importante mantener dos tipos de reuniones. Una del día a día, de cómo vamos, es decir, lo que llamamos la gestión, y otra es una reunión que hablamos de nuestro futuro, ¿sí? Que ha venido como consecuencia de la crisis, dónde queremos estar y cómo vamos a llegar allí. Si tenemos esto en la misma reunión, el día a día se come a la gestión del liderazgo. Por eso tenemos que tenerlas separadas, ¿no? En situaciones de crisis como las que tenemos, yo algunas veces comento que tenemos que cambiar las cañerías sin cortar el agua, ¿no? Es decir, tenemos que continuar trabajando en el día a día, pero por supuesto trabajando también en nuestro futuro, ¿no? Decía John Kells, un profesor de Harvard, que decía, si alguna vez hubo un momento para que los líderes pudieran demostrar su liderazgo, creo que no ha habido un momento mejor que este, ¿no? Nos decía hace ya bastante tiempo Tom Peters en el año 2008, cuando tuvimos la crisis. Como sabéis, Tom Peters está considerado desde el punto de vista del management como el gurú número uno en estos territorios de management. Decía que lo que había pasado en el 2008 era algo que sucedía cada 200, 300 años y que era un cambio de era. Cuando hemos tenido ahora esta crisis del coronavirus, lo que nos dijo Tom Peters es, lo siento, pero nadie se ha enfrentado a una crisis como esta, ¿no? Esta es la importancia de la situación que tenemos. ¿Y qué podemos hacer para salir de esta crisis, ¿no? Permitidme algunos bullet points, algunos puntos de vista. Primero, evidentemente, en una crisis es sobrevivir. Es como me gusta decir, es cómo mantenemos el barco a flote. Sí, y para ello tenemos que interesarnos muchísimo por todos nuestros stakeholders. Es decir, cómo están nuestros clientes, qué problemas están teniendo desde el punto de vista de caja, desde el punto de vista de facturación, desde el punto de vista de clientes que tiene a la hora de vender sus productos. Y tenemos también que asegurarnos cómo está nuestra cadena de proveedores. Es decir, cuál es su situación de tesorería, cuál es la situación que tienen ellos desde el punto de vista de abastecimiento y de toda la cadena que están detrás de nuestros proveedores, ¿no? A ver si van a poder enviarnos los productos que necesitamos para nuestra producción y tenemos que estar interesados en ello. Y tenemos también, evidentemente, que estar muy ocupados y preocupados de cómo están nuestros empleados. Aunque estén en casa en un ERTE, aunque estén en casa teletrabajando, tenemos que estar conversando, hablando con ellos continuamente sobre cómo está la compañía. Y también, evidentemente, es el momento de medir
de evaluarnos cómo de bien hemos creado nuestras redes de contacto, cuáles son nuestras redes de networking. Porque si ahora vamos a pedirle dinero a nuestros banqueros, evidentemente no nos van a dar gratis. Bueno, tal vez no, pero tal vez a un precio muy, muy reducido, porque para algunas operaciones, para algunas compañías puede haber en algunos sectores unos, unos préstamos prácticamente cero. Y también depende cuál buenas han sido nuestras relaciones con nuestras entidades gubernamentales. Puede ser de que en muchas de las agencias hemos mantenido unas relaciones muy coherentes, nos conocen nuestra seriedad que tenemos a la hora de poder conseguir alguno de los créditos o a coste prácticamente cero de financiación, podamos tener un lugar preferente. También nos tiene que servir esta crisis para saber cuál buenas han sido nuestras redes de networking y también qué podemos hacer para mejorarlo. Sí, para sobrevivir, lo primero, ¿cómo vamos a mantener nuestro barco a flote? Lo segundo, nuestra tesorería. Esto es fundamental. ¿Cómo estamos de circulante, de capacidad para poder pagar a proveedores que prácticamente se pueden encontrar con unos ingresos prácticamente mínimos o cero o con pérdidas, ¿no? Yo hay un sistema que utilicé en mis dos últimas compañías, que lo que hacíamos era dividíamos, en vez de decir que teníamos 12 pagas al año, como sabéis en el extranjero las 2 pagas extraordinarias no se consideran, 12 pagas extraordinarias, 12 pagas decíamos que en vez de 12, 13. Y esa 13ª paga estaba metido en presupuestos, por supuesto, la sacábamos y lo metíamos en un apartado que llamábamos para situaciones de emergencia. Y bueno, pues es una cantidad de dinero, en una paga más, imaginarse que teníamos 1.000 empleados, que su salario medio era 2.500 euros mensuales, pues al cabo de año nos encontrábamos con 2.500.000 euros para gastos de difícil justificación o para causas extraordinarias. Si teníamos solamente 100 empleados, 250.000 euros, pero era año tras año. Y con esta cantidad de dinero en varias organizaciones, lo que hemos tenido la suerte de poder utilizar estos recursos para situaciones de emergencia, para situaciones que si no lo hubiéramos hecho, nuestra tesorería sería prácticamente cero. Y lo tercero, y creo que lo más importante de cómo actuar en una situación de crisis, es la comunicación. Y la comunicación es algo crítico, es decir, no es una cuestión de lógica. Hay un elemento psicológico que sobrepasa con mucho la dimensión de la lógica. El intercambio de comunicación con nuestros empleados uno a uno en pequeños grupos crea una interacción. Y a veces esa interacción es mucho más importante que la comunicación que se trasvasa. A veces en comunicación, y a mí me ha sucedido, decimos, pero ¿para qué le voy a dar yo a estas personas de la organización a nivel de base esta información? No es operativa, no le van a ayudar para nada a mejorar o hacer más eficientes sus áreas y sus operaciones. Es más a nivel de dirección o dirección de departamentos. ¿Para qué le vamos a cansar con esta información? Y puede ser que la gente no necesite conocer esa información, pero saber esa información les da un sentimiento de pertenencia y de inclusión en la compañía. Ellos se sienten que forman parte de la empresa, ¿sí? Y eso lo que hace que intenten dar lo mejor de ellos para la compañía, porque se consideran que forman parte de un proyecto, porque le estamos comunicando. Esa parte es crítica. Y sobre todo en situaciones de crisis. Fijarse en las percepciones mías, como la de cualquiera de vosotros, son tan importantes como los hechos. Es decir, la percepción que podéis tener cualquiera de vosotros es tan importante como los hechos. ¿Qué tenemos que hacer como mandos en estas situaciones de crisis? Lo que tenemos que hacer es entender las percepciones de la gente. Entender las percepciones de la gente. Es decir, la gente puede estar muy preocupada o poco preocupada con la situación actual, ¿sí? Será nuestra responsabilidad
conectar riesgo y realidad de forma tal que las preocupaciones de la gente sean realmente la realidad. Sí, el objetivo nuestro es que las percepciones de la gente coincidan con la realidad. Y para eso lo que tenemos que hacer es comunicar, comunicar y comunicar. Y puede haber personas, además, bajo un mismo estímulo hay reacciones muy diferentes. Frente a esta situación de crisis, puede haber personas que digan, cuando salgamos del ERTE va a haber un ERE muy grande. Y otros pueden decir, van a reducir plantillas significativamente. Y otros va a haber una reestructuración. Y otros pueden decir, no va a pasar nada. ¿Sí? Fijarse lo que pasó en el año 2008. O van a externalizar esta operación. Todo esto puede hacerse. O todo esto van a pensar nuestros empleados. Entonces, si damos un mensaje único, ¿sí?, no llegamos a la gente. Tenemos que entender la percepción uno a uno de nuestra gente, uno a uno, y hacer que su percepción coincida con la realidad. No queremos ni maximizar el riesgo ni minimizarlo. Nuestra parte es esto, y necesitamos invertir centenares de horas, pero para eso es lo que estamos, para que la gente sepa en todo momento dónde está la compañía, cuál es la situación de la compañía y por qué estamos actuando de esta forma. Situación actual, la forma ideal de hacer esto, uno a uno. Y podemos decir, no, es que para eso no tenemos tiempo en el comité de dirección o los mandos. Perdonad, para eso es lo que tenemos que tener tiempo, ¿sí? Para que las percepciones de la gente coincidan con la realidad. Hace unos días un directivo de una compañía me comentaba, decía, Pedro, realmente me siento sorprendido. Hay bastante gente de la compañía que parece que está más preocupada por sus vacaciones que por la situación de la compañía. No lo entiendo, ¿no? Me han preguntado si pueden tomar las vacaciones como siempre a final de julio o en la primera quincena de agosto coincidiendo con su pareja, pero ninguno me ha hablado de la situación de la compañía, ¿no? Entonces le dije, tú tienes más información, más relevante y clave de la que manejan tus empleados, tus colaboradores. Y me dijo, sí, por supuesto. Y le dije, entonces ellos no tienen esta información. Si tú hubieras compartido con ellos esta información, que es mucho más relevante y clave, ¿crees que ellos te hubieran venido a preguntar por sus vacaciones? Fue muy interesante, ¿no? Evidentemente me dijo que no, ¿no? Si me pongo manos a la obra, ¿no? Tengo que conseguir que mis empleados, la gente de mi departamento entienda dónde estamos, las preocupaciones que tenemos, los planes que tenemos para salir de esta crisis y que evidentemente sus percepciones coincidan con la realidad. Porque el silencio no funciona, ¿no? Y la ansiedad crece en el vacío. Imaginarse que nuestros padres o nuestros hijos salen de viaje en coche y han salido hace 5 horas y durante 5 horas los hemos llamado ya 7 u 8 veces y no nos cogen el teléfono, ni hemos recibido ninguna llamada. Lo primero que pensamos es, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué ha sucedido, no? No podemos decir que no news, good news, ¿no? Es todo lo contrario. Mire, el silencio no funciona, ¿sí? Y creemos cualquier cosa, creemos cualquier rumor, porque necesitamos tener algo en nuestra mente. Y la compañía a veces podemos decir, pero si es que no tenemos que decir nada, tienes que decirlo. Aunque sea, mire, este rumor es falso y tenemos que estar continuos. Y si no comunicamos, miren ustedes, estamos para esto, para hacer que la gente esté centrado en lo que tiene que hacer. Otro tema importante en comunicación en estos momentos es la gente no espera que tengamos soluciones para todos. De hecho, yo creo que si le decimos a nuestros empleados, no, está todo controlado, va todo maravillosamente bien, no preocuparos que vamos a salir de aquí, la gente sale huyendo y la gente muy buena dice, pero ¿esto qué es? No podemos ir por ahí de show off, presumiendo, diciendo que tenemos la capacidad. No, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Hablar de que estamos realmente preocupados con la situación,
que es una situación crítica, que no nos hemos enfrentado nunca, ¿no? Y también que tenemos preparado varios escenarios para salir, pero que no podemos tener el 100% de un control de una situación que prácticamente es un cambio totalmente volátil, incierto, cambiante y ambiguo en todos los aspectos, ¿no? Tenemos que decir, tenemos este escenario preparado. En caso de que este escenario no funcione, tenemos un plan B, que es hacer esto, esto y esto. Y si esto no funciona, nuestro siguiente plan es este y este. Eso tranquiliza enormemente a nuestra gente. Pero, por favor, la arrogancia y el exceso de confianza es algo que nos mata. Hemos hablado de tres cosas fundamentales. Mantener la nave a flote. Hemos hablado de la importancia de la comunicación y de la importancia de la tesorería. Eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Y después, ¿cómo somos capaces de reinventarnos, ¿no? Es decir, ¿cómo somos capaces de crear el futuro? Decía Larry Page, el cofundador de Google, la causa principal que ha llegado a muchas compañías a fallar es que han perdido de vista el futuro, ¿no? Y no podemos perder de vista el futuro, es donde vamos a pasar el resto de nuestra vida, ¿no? Y tenemos que acelerar todos nuestros cambios, acelerarlo. ¿Sí? La digitalización, la tecnificación, buscar oportunidades en el mercado. Si el mundo va a ser diferente, nosotros tenemos que ser diferentes, ¿no? Y tenemos que, aparte de acelerar los cambios, tenemos que ver qué procesos vamos a utilizar para cambiar, ¿no? Y tenemos procesos muy buenos, como puede ser las 5 fuerzas de Porter. Hay veces que ignoramos estas 5 fuerzas de Porter y la importancia que tienen, ¿no? O el DAFO, o el PESTEL, ¿no? Y tenemos que realizarlo, es decir, ¿dónde estamos ahora con respecto al mercado, ¿no? ¿Dónde estamos con respecto a la situación política, económica, legal, social, del medio ambiente, tecnológica, ¿no? ¿Qué están haciendo nuestros competidores? ¿Quién puede entrar en el mercado? ¿Quién puede llegar a salir? ¿Qué poder tienen nuestros proveedores y nuestros clientes, ¿no? Y además tenemos que conseguir que cada persona de la compañía sea un sensor que en el momento que sepa cualquier información relevante del entorno, que nos lo vengan a comentar, ¿no? 2 cosas importantes: acelerar cambios. Otra, procesos que vamos a tener para saber cómo van esos cambios, ¿no? Tercero, talento de equipos, ¿no? Necesitamos tener en nuestros equipos de trabajo, salir de estas reuniones donde estamos reunidos los departamentos diversos, ¿no? De producción, calidad, sistemas, finanzas, marketing, recursos humanos, y lo que hacemos es que cada uno de nosotros habla de nuestra área de incumbencia y terminamos ahí. Yo ya he terminado, soy de IT, que hable de finanzas y que el de finanzas hable de lo suyo, y desconectamos, ¿no? No necesitamos eso, ya eso lo sabemos y no da resultado. Necesitamos cosas diferentes, totalmente diferentes, ¿no? Necesitamos horizontalidad, donde todo el mundo participe, todo el mundo esté involucrado en lo que están diciendo los otros y construir sobre las ideas de otros. Necesitamos trabajar sobre una visión compartida, este talento de equipos, y necesitamos la transversalidad, ¿no? Necesitamos aprovechar las oportunidades. Esto es fundamental, es crítico. Así, ¿qué nos diferencia de los chinos, de los indios, de los países asiáticos, ¿no? Y nosotros, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en los países más industrializados, cuando hay una crisis, lo que hacemos es algo que está equivocado. Es cómo podemos hacer mejor lo que estamos haciendo. Es decir, cómo podemos generar más beneficios, cómo podemos mejorar la calidad, la productividad, sobre lo que ya tenemos, cómo lo hacemos mejor. Pero eso es un craso error. Es importante, perdón, importante no, importantísimo. Es estratégico, no es estratégico, es funcional. Estratégico es buscar nuevas oportunidades en el mercado. Y esto es lo que nos diferencia de los chinos, de los indios, ¿no? Han nacido en un entorno cambiante, están ahí desde hace no más de 40 años en estos mercados, ¿no? Lo que hacen es aprovechar oportunidades. La ejecución es lo de menos, es aprovechar qué necesidades tienen los clientes y lanzarse. Si fallan, como siempre dicen ellos, o como dicen los programas de IDEO de System Thinking, falla rápido y falla barato, ¿no? Sí.
Eso es lo que tenemos que hacer y en nuestra cultura no está tan instalado esa parte de buscar oportunidades, ¿no? Nuevamente, para reinventarnos, acelerar cambios, procesos que vamos a utilizar para saber qué cambios tenemos que tener, talento de equipos, es decir, que la suma de 1 más 1 más 1 matemáticamente es 3 en equipos, o puede ser menos 4, o puede ser 14,86. Depende de la coherencia, depende de la colaboración, depende de la participación y depende de la confianza que haya entre ellos, ¿no? Y hay ejemplos muy claros de empresas que han sobresalido en la crisis de 2008 y que van en línea con las ventajas competitivas que habíamos hablado al principio, ¿no? Hay una compañía, hay bastantes, si queréis os puedo después dar algunas referencias, ¿no? Hay una compañía, se llama Rocky Flats, está en el estado de Colorado. Esta compañía ganó un concurso para desnuclearizar la planta más nuclearizada del mundo, que tenía algo así como 32 campos de fútbol de residuos radioactivos, 21 toneladas de armas, 800 edificios y algo así como 1,3 billones de metros cúbicos de desecho, ¿no? Esta compañía fue capaz, aunque sea difícil de creerlo, de terminar la ejecución de esta desnuclearización 35 años antes de lo esperado. Pasó, por supuesto, de 60 años, que era la Comisión de Energía Atómica, dijo que no se podía limpiar estas instalaciones antes de 60 años, la hicieron en 15 años. Y de un coste de 70 billones de euros pasaron a 40 billones de euros. Lo dejaron 3 veces más limpio de lo esperado y además crearon algo así como 100 innovaciones, ¿sí?, en seguridad nuclear. Algo increíble. Cuando le preguntaron a los directivos de esta compañía cómo lo habían conseguido, dijeron, con el liderazgo positivo. No, no hemos tenido otra cosa. ¿Sí? Simplemente nos hemos ocupado de pequeñas cosas, de la amabilidad, de la gratitud, de la cortesía, de crear un gran clima, del respeto, ¿sí? Dar coaching a nuestra gente, celebrar los fallos. Eso ha sido lo que hemos hecho, porque técnicamente nuestra gente está muy preparada, pero lo que sí veíamos antes es que la gente estaba desmotivada y lo que hemos hecho ha sido eso, ¿sí? Tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran, ¿no? Es decir, ¿cómo consiguieron todo esto? Lo que decían los directivos era, hemos generado comportamientos que impacten de forma positiva en el negocio. Hemos tratado a las personas como nos gustaría que nos trataran, nada más. Sí, ¿cómo nosotros directivos vamos a saber más que la gente que está de base, el que lleva 8 horas diarias, 40 horas a la semana durante 10 años, qué es lo que tiene que hacer? Es imposible. Lo que tenemos que hacer es de qué forma creamos un medio ambiente de trabajo, creamos unas condiciones, ¿sí?, de hacer que la gente, decía el director de esta compañía de Rocky Flats, digan, qué bien, mañana es lunes, ¿no? Esto era lo que a veces en las compañías me gusta decir que es lo que tenemos que conseguir, ¿no? ¿Qué temas hemos tratado mucho en, en cambios culturales y en cambios en crisis, ¿no? Mire, sobre todo varias cosas, ¿no? A la gente darle la capacidad de demostrar que tenemos muchísima energía, ¿no? Se dice que la energía es 4 veces, tiene mayor capacidad de dar resultados, de generar resultados, que la influencia. Miren, cuando tú tienes energía, estás revitalizando, inspira y motiva a la gente. Cuando no tienes energía, tienes fatiga, culpa y resistencia para la gente, ¿no? Y en estos momentos lo que tenemos que hacer es de qué forma somos capaces de contaminar, contagiar y pegar virus, permitidme esas acepciones de estas palabras, a nuestras personas. ¿Cómo somos capaces, ¿no?, de esa energía nuestra, ser capaz de inculcarla a nuestras personas, energizar a los demás, ¿no? Eh, Había una serie de preguntas que me dijo un profesor mío, eh, que cuando tomé un máster fuera de aquí, de España, y me dijo, Pedro, lo que tienes que tratar de conseguir, y lo tienes que conseguir, es que después de cada vez que venga a verte una persona, después de cada interacción contigo,
la persona se tiene que sentir con más ganas de hacer las cosas mejor, aunque se lleve un no. Y preguntar a las personas, ¿tu rendimiento es mejor después de haber tenido una interacción con esta persona? En esas pequeñas cosas es donde nos basamos para que tengamos esa mejora continua y crear un clima de trabajo que conlleve la excelencia. Es decir, tenemos que tener una gran capacidad de energía y de energizar a otros y crear un gran clima laboral, ¿no? Esto es algo que tenemos que perseguir. A veces hablamos, no es que la cultura de la compañía es totalmente falso. Una compañía tiene tantas culturas como mandos, ¿sí? Desgraciadamente. Y tú puedes hacer que el sol salga todos los días en el departamento donde tú estés con tus colaboradores o que tengamos una nube todo siempre. Depende de ti. ¿Sí? Pequeñas cosas, la amabilidad, el reconocimiento, la ayuda, confianza, optimismo, ¿sí? Positivismo, reconocimiento. Esas pequeñas cosas es lo que hacen que tengamos un gran clima de trabajo. Y después también es llevar entusiasmo, ¿no? Entusiasmo es una palabra preciosa, eso viene de una raíz griega que significa literalmente los dioses están contigo. Y esto es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Es decir, ¿de qué forma, ¿sí?, somos capaces de entusiasmar a la gente, ¿no?, que está muy unido al tema de la parte de energía? Y también una última cuestión, tenemos que hacer sentir a la gente en cada uno de los departamentos la gran importancia que tiene su puesto de trabajo. Tenemos que hacerles sentir que cómo está unido su puesto de trabajo a los resultados del departamento, a los objetivos de la dirección, ¿no? Yo recuerdo todavía un vídeo maravilloso que vi de la NASA hace bastante tiempo, cuando lanzaron el proyecto lunar, que hubo un reportaje de la NBC entrevistando a directivos, a ingenieros de software, de desarrollo, mecánicos, de tal, cuál era su participación en el proyecto, ¿no? Y le preguntaron a una limpiadora, y le preguntaron, ¿usted para qué está en este proyecto, ¿no? Y su respuesta fue, estoy aquí para llevar un hombre a la luna. Eso es lo que tenemos que conseguir de todos y cada una de las personas que están en nuestra compañía, darle el significado que tiene su puesto de trabajo, ¿no? Y por último, creo que ya me he excedido del tiempo, un par de cosas, ¿no? La gente en estos momentos de crisis, a los directivos, a los mandos de las compañías, ¿sí?, la gente va a seguir todos tus movimientos, ¿no? Es decir, cuando el líder habla, la gente escucha. Cuando el líder actúa, la gente observa. Y tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y con lo que haces, porque nunca se le olvidará a la gente, sobre todo en situaciones de crisis, ¿no? Y hay un ejemplo, y es un minuto. Hay una empresa agrícola en marzo, muy grande, de Almería, con más de 1000 personas trabajando en las plantas de envasado. Estaban todos los directivos y todos los mandos teletrabajando, tenían nada más que 2 o 3 supervisores, no sé si eran 2 o 3 o 7, en la línea de producción para asegurarse el que se ejecutaba el plan. ¿Qué hicieron los directivos de la compañía? Dijeron, no podemos estar teletrabajando y nuestra gente trabajando ahí a pie de... Cogieron simplemente una mesa, una silla, ¿sí?, y se pusieron en medio de la nave, ¿sí?, a trabajar, ¿sí? Yo creo que en liderazgo tenemos que dar ejemplo, modelo e imitación. Por eso nos va a seguir la gente. Y por eso salimos de las crisis, ¿no? No salimos por la tecnología, no salimos por la última innovación, no salimos por la última inteligencia artificial que compremos. Salimos por la gente. Las máquinas no cambian, pero las personas sí. Y sí podemos hacer como mandos que la gente, sí, tenga unos comportamientos y unas actitudes que ayude a la consecución de los objetivos y el éxito del negocio. Señores, creo que me he excedido 10 minutos, disculpa. ¿Alguna pregunta, por favor, si hay algo que pueda aclarar? Bueno, si me permitís, sé que está conectado a Ansano, estuvimos hace unos días en una charla conjuntamente y estábamos hablando de temas similares y me dijo, Pedro, es importantísimo en estos momentos de crisis la cercanía con las personas, ¿no? Es fundamental. No lo he comentado aquí en mi sesión,
pero como muy bien decía Ansano, cercanía, ¿sí? Contacto, ¿sí? No contacto físico porque no podemos, pero estar muy cerca de la gente. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? Hay aquí una pregunta, dice, ¿a qué retos se enfrentan los líderes en estos momentos de crisis, ¿no? ¿Y cómo pueden sacar lo mejor de las personas? ¿A qué retos se enfrentan los líderes? Pues nos enfrentamos a retos que prácticamente no conocemos, pero lo que hemos visto es que podemos salir, podemos sobrevivir en todo esto si somos capaces de visualizar oportunidades en el mercado, si somos capaces de llevar todos los cambios a efecto, ¿no? Es decir, lo que no puede pasar es como Motorola. Motorola fue la compañía hace unos años, la número uno en el mercado, tenía el 65% del mercado americano, tenía la última tecnología digital, pero dijo, quiero seguir en la parte analógica. Y seguía lanzando productos analógicos y dejó su patente a otras compañías. Otras compañías triunfaron rotundamente, pero ellos querían seguir haciendo lo mismo. He tenido éxito aquí. Y era porque no tenían buenos ingenieros, buenos directivos, no eran muy buenos, pero no querían cambiar. ¿Sí? Era lo que decíamos, seguían ejecutando muy bien lo que ejecutaban, pero teníamos que decir, señores, tenemos que buscar las oportunidades. Después tenemos aquí Carmen, que nos da las gracias y sobre todo la comunicación. Totalmente de acuerdo con ella y más si cabe en estos momentos actuales. Nos pregunta Jaime, Pedro, ¿qué escenario piensas a corto plazo tener preparado para seguir adelante? Sí, es curioso, ¿no? Desde el punto de vista personal, lo que he hecho, lo que me he preparado es todos los días, aparte de mis quehaceres profesionales, he dicho, todos los días tengo que como mínimo ver algún webinar interesante de Harvard y ese de la Cámara de Comercio. Todos los días leer un artículo interesante de Harvard, de IESE, de SADE, de INSEAD, ¿no? Y todos los días sacar 2 o 3 cosas diferentes que voy a hacer en las próximas charlas que tengo que dar. Es decir, es como llevo el conocimiento hacia, pero también es cómo soy capaz yo también de cambiar, ¿no? ¿Cómo tengo esta charla estructurada y soy capaz de hacerlo diferente? ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de dar coaching en las compañías que estoy haciendo, ¿no? También es como me reinvento yo en estos momentos, ¿no? Después, Irene me confirma nuevamente esto, que el silencio no funciona, ¿no? Y menos en momentos como estos. Dice José Manuel que dice algo que me has recordado, ¿no? Habilidades blandas para tiempos duros. Está muy bien expresado, José Manuel. Muchísimas gracias. ¿Cómo valoras al líder entusiasta en este momento? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que un líder entusiasta, sí, entusiasmo, con ganas, y también no nos olvidemos, tiene que tener también los pies en la tierra, nuevamente, y tenemos que tener esa capacidad de decir, combinar las dos cosas. Es decir, ser capaz de inspirar, motivar, entusiasmar, movilizar, comprometer a la gente. Tenemos que hacer, y no nos olvidemos, tenemos que también tener la otra faceta, ser un gran gestor, ¿sí? Planificar, como dicen los americanos, plan, do, check and act, ¿no? ¿Cómo planifico? ¿Sí? ¿Cómo hago el trabajo? ¿Sí? ¿Cómo hacen el trabajo? ¿Cómo somos capaces de monitorizar, asegurar que vamos bien? ¿Y cómo vamos a actuar si las cosas no están yendo bien? Las dos cosas. Tenemos que conjugar la parte de entusiasmar, enamorar a nuestra gente, ¿sí? Con la parte más realista, más dura, de que todos los días nuestra producción tiene que salir al mejor precio, con la mayor calidad, con la mayor rentabilidad para nosotros y para nuestro cliente. Tenemos que conjugar las dos cosas. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muchas gracias a Carmen por sus palabras. Carmen Terrón, mi buena amiga de Málaga. David nos pregunta, que tuvimos una buena conversación hace poco tiempo, nos pregunta que cómo desde el liderazgo dar la vuelta a situaciones en las que se contrata gente válida para después decirles lo que hay que hacer y no se les escucha o deja algo de libertad, ¿no?
Bueno, yo creo que hay todo tipo de líderes, ¿no? Y también esto lo suelo repetir últimamente muchas veces, ¿no? A veces tenemos, no es en el caso de David, ¿no? Digo, nos puede pasar, a mí me ha llegado a pasar muchas veces, digo, he hablado con mi jefe 4 veces y he sido incapaz de convencerlo. El jefe, desde luego, es un cabeza hueca, no atiende para nada, siempre quiere llevar la razón. Y una vez aprendí una frase, algo muy interesante, con mucho fondo, ¿no? Y, y más o menos me dijo una vez un profesor, Pedro, imagínate que eres un vendedor del Corte Inglés, ¿a quién hay que mandar a enseñar si no vende? ¿Al vendedor o al comprador? Entonces eso muchas veces tenemos que preguntarnos, eh, ¿cuál es mi capacidad que tengo de seducción o de influencia con mi jefe para que cambie? Porque muchas veces pensamos que se lo decimos una vez o 2 veces y que deben de cambiar o tienen que cambiar, o mi argumento es muy sólido. Pero imaginarse que tenemos un familiar muy querido que todos los días fuma un paquete de tabaco, 2 paquetes de tabaco. Porque se lo digamos 2 veces va a cambiar, va a ser difícil. 5 veces va a ser difícil, ¿no? Es una continuidad y tenemos que utilizar cada vez un mismo argumento. Si tenemos que cambiar el argumento, porque si decimos que es dinero, dice, mira, que gano mucho dinero. Oye, que es de salud, mira, me acabo de hacer un reconocimiento y me voy maravillosamente bien. Lo que tenemos nosotros que preguntarnos, ser muy autocrítico y decir, ¿de qué forma yo podría hacer un planteamiento muy bueno? Y, es decir, comentarle que he aprendido de una sesión formativa que estuve esta cosa tal, o una vez leí de tal, pero ¿de qué forma? No hemos entrado con esa persona ahí. Y hay de todo, evidentemente, ¿no? Hay personas que no quieren cambiar por inseguridad. Pero nuevamente, yo creo que si se lo decimos directamente, nos van a rechazar nuestro argumento. Si le decimos que hemos leído, nos han dicho, hemos escuchado, sí, son mucho más receptivos, porque ya no estamos diciéndolos que lo estamos diciendo nosotros, sino es algo que hemos aprendido, leído, ¿y qué te parece esto? Yo creo que nuevamente, una de las armas que tenemos que tener es cómo influenciamos sobre todo a las personas que están arriba, ¿sí? Este es uno de nuestros grandes valores que tenemos, ¿no? Nos pregunta Manuel Ángel, ¿cómo puede ser un buen líder en esta situación de incertidumbre buscando acciones? Eh, bueno, yo creo que verdaderamente un líder se nota en estas situaciones. Es decir, un buen comandante de un barco, no, yo creo que en mar lisa, ¿no? Cualquiera es buen comandante de un barco. Hay que verlos en situaciones de mar profunda, ¿no? ¿Sí? De, 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 de mar turbulenta al máximo. Ahí es donde se nota un buen capitán, un buen comandante, ¿no? Lo mismo pasa, es lo mismo que en fútbol, ¿no? No esperamos que Messi, Cristiano Ronaldo, lo que sea, solucione un partido con el Recreativo de Huelva o con cualquier otro equipo, ¿no? ¿Sí? Lo queremos con el Real Madrid, perdón, con el Manchester City, con el United, en equipos fuertes, ¿no? Porque para eso no lo contratamos. Eso sí, en momentos de incertidumbre, en momentos difíciles, en momentos de cambio, ahí es cuando tiene que salir el liderazgo. Como decíamos anteriormente, ¿sí? Estos son los momentos donde realmente se ve quién es quién en el mercado, ¿no? Y no hay nada más difícil de ver, ni más difícil de gestionar que un buen liderazgo en una situación de cambio. Ahí es donde se ve quién es quién. Rosana nos pregunta, ¿adaptabilidad y flexibilidad serían recursos valiosos en estos tiempos de incertidumbre? Por supuesto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de adaptabilidad no es adaptarnos a, sino es ser capaz de tener la capacidad de flexibilidad, flexible, para hacer algo totalmente diferente y adaptarnos, institucionalizar ese cambio una vez que lo tenemos, lanzarnos a otro cambio más. Es decir, son lo que llamamos curvas en ese o fin de un paradigma. Una vez que hemos llegado a ese cambio profundo, lo que tenemos que decir es cuál va a ser el nuevo cambio, porque si no fracasaremos. Si nos quedamos diciendo, qué bien, he llegado a esta parte de aquí y ya somos líderes en el mercado, el segundo lo que tenemos que saber es cómo nos vamos a reinventar nuevamente. Ansano nos dice, exacto, al final un buen líder tiene que estar en el momento del cambio y seguir apoyando al equipo por encima de todo. Es decir, un líder en estos momentos es comunicar, comunicar y comunicar, es muchísima empatía, muchísimo feedback, muchísimo coaching, muchísima ayuda, ¿sí? Muchísimo apoyo. Es estar uno a uno con la gente, ¿sí? Es en pequeños grupos. No es un comunicado del director general a todos los empleados, eso no vale, la gente no lo lee.
La gente quiere que tú hagas la gestión por paseo, sea una oficina pequeña de 10 personas, 20, o un departamento de producción de 50, o una compañía en total de 500. La gente lo que quiere es que los líderes vayan y hablen con ellos de lo que a la gente le interesa, no lo que a ti te interesa, ¿no? Muy bien. Es decir, sobre todo lo que tenemos que hacer, como nos dice aquí Ansano, es apoyar a la gente. ¿Cómo nosotros, gracias a nuestro ejemplo, modelo, imitación, gracias a nuestra comunicación, a nuestra persuasión, somos capaces de hacer que la gente nos dé el 120% en estos momentos de crisis, que es lo que necesitamos? Y lo conseguimos no mejorando nuestras máquinas, no mejorando nuestros sistemas de IT, no mejorando nuestra calidad, que también es mejorando, como yo llamo, tenemos que identificar qué tipo de comportamientos necesitamos que tengan cada una de las personas en nuestra organización en estos momentos de cambio y ser capaces de hablar, conversar, dialogar, ¿sí?, con ellos para que adopten estas nuevas actitudes y comportamientos que necesitamos para tener éxito en el negocio. Muy bien, gracias Jaime por tus palabras, como siempre. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, Rosana nos dice el humanismo en todas sus vertientes potenciadores, ¿no? Totalmente el soft es el nuevo hard, ¿no? Como se dice, ¿no? Y evidentemente tenemos que tener la última tecnología y la digitalización y la inteligencia artificial, por supuesto, pero todo esto que lo hace moverse, ¿sí?, son las personas, ¿sí? Lo que hacen que todo esto, esa productividad aumente, la eficiencia de todo eso, son las personas. Lo que tenemos que identificar es qué tipo de comportamientos y actitudes, cómo le ayudamos a todo esto. Estamos en el negocio de los sentimientos y de las emociones. No nos olvidemos, estamos en el negocio, ¿sí?, de los sentimientos y de las emociones. En la forma en que nosotros gestionemos esto, tendremos éxito como líderes o no. Me dice Jesús que si hay, recomendar algo que hayas visto o leído estos días, ¿no? Sí hay, por ejemplo, ha habido, como digo, varias organizaciones muy buenas, eh, como puede ser Harvard, ha lanzado varios webinars muy interesantes, IS, ESADE, vosotros lo tenéis aquí en la Cámara de Comercio, y si entramos en IS, tiene decenas y decenas de artículos totalmente gratuitos para poder leer en cualquiera de los cambios, en cualquiera de las áreas que queramos. McKinsey, la consultora número 1 a nivel mundial, ha mandado desde el 13 de marzo hasta hoy, creo que algo así como 220 artículos totalmente gratuitos que podemos entrar, si entramos en McKinsey, en todos los sectores, en sector turismo, en sector de agencias de viajes, en sector industrial, en sector de nuevas tecnologías, en cualquiera de los sectores. Más de 130 artículos en castellano y en español. Es brutal. Es decir, tenemos la consultora número 1 a nivel mundial y las escuelas de negocios líderes a nivel mundial han estado colgando información. Y además esa información que tenemos de McKinsey, de IS, de SADE, totalmente gratuito. Tenemos una cantidad de información brutal. Lo que sí tenemos que saber es cuál es la información evidente que necesitamos tener para nosotros, la que me ayuda para mí, ¿no? Pero recomiendo muchísimo McKinsey, la número 1 a nivel mundial. Es un auténtico lujo leer lo que viene por ahí. Muchas gracias, José Joaquín, por tus palabras. Sí, es decir, lo que, como comenta José Joaquín, es que debemos de empatizar con la gente y conocer sus preocupaciones de primera mano, ¿no? Sí, sobre todo, nuevamente, es lo que cuando hablamos con la gente uno a uno, tomamos un café, charlamos sobre cómo va la compañía, qué podemos hacer para mejorarlo, ¿no? A mí me gusta decir que esas conversaciones uno a uno con nuestros empleados
es una conspiración, ¿no? Y lo que llamo es que toda conspiración se define también como un acto subversivo que requiere de dos cosas, intimidad y confianza. Y esa intimidad y esa confianza se genera, sí, en esas conversaciones uno a uno, porque la única forma de generar el sentimiento de credibilidad y confianza es con la comunicación abierta y sincera. No se gestiona en el vacío. Y cuando tú confías en alguien, sí, lo sigues. Pero cuando no confías en alguien, cuando no confías en tu mando, cuando no confías en la dirección, ¿sabéis cuando no tienes confianza qué es lo que tenemos? Desconfianza. ¿Y sabéis lo que es la desconfianza? Es miedo. Es miedo. Es binario. ¿Tienes confianza o no tienes confianza? ¿Sí? Si no tienes confianza es desconfianza y la desconfianza es miedo. No te van a creer por mucho que hagan. Y la única forma que tú puedes tener confianza con la gente es comunicando. No se genera en el vacío, es con la comunicación abierta y sincera, una vez, otra vez y otra vez. ¿Qué cuesta? Cuesta mucho, pero el payoff, los resultados que obtienes son impresionantes. Jesús, muchas gracias por tus palabras. Muy bien, pues yo creo que me he excedido con muchísimo del tiempo hablando y de las preguntas. Si no hay nada más, comentaros que ha sido un placer estar con todos vosotros y gracias a la Cámara por esta oportunidad que me ha dado de estar aquí con vosotros durante este tiempo, ¿no? Un auténtico placer. Buenas tardes y que tengáis un maravilloso día. Hasta luego. Muchas gracias.